Y nada, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar en vuestro ciclo, que me parece súper interesante. Y sí, sí, como dices, pues escogí el tema de los murciélagos en Madagascar por dos motivos. Uno, porque es un proyecto que está teniendo un poco de longitud temporal, o sea, que se está alargando en el tiempo y esto es una cosa que me gusta mucho, o sea, que aún estamos trabajando en ello. Y por otro motivo, porque cuando fui me sorprendió mucho la situación de los murciélagos, de la conservación de los murciélagos por diferentes motivos y que os voy a relatar ahora y que nada, que espero que os sorprenda tanto como a mí y nada, sin más preámbulo voy a empezar, a compartir. Uy, me tenéis que dar acceso para compartir la pantalla. Sí, yo creo que tienes ya, ¿no? Sí, me parece que Ahora tienes, ahora sí. ahora sí, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, aprovecho Pues para decir que si durante la charla a alguien le surge alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat y así queda ahí hacia el final y luego al final, cuando hagamos la charla, podemos ir recogiendo esas preguntas o, bueno, si queréis hacerla espontáneamente también al final. ¿Vale? ¿se ve bien la pantalla? Sí, perfectamente, sí. Sí, vale, pues perfecto. Pues bueno, a ver, lo que voy a hacer ahora en los siguientes 45 minutos más o menos es contaros un poco la historia de la investigación que hemos desarrollado en Madagascar desde hace varios años. Y como veréis, es una investigación que ha ido evolucionando a la vez que nosotros íbamos conociendo un poco más de la realidad del país. ¿Vale? Entonces va a ser como un viaje cronológico, desde los primeros pasos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, todo el mundo sabe más o menos dónde está Madagascar, en la costa este africana. Es una isla pues de bastante porte y bastante grande, con un aspecto como el que veis en la imagen, ¿vale? Lo primero que supongo que os viene en la cabeza cuando hablamos de Madagascar, pues son imágenes como esta, ¿vale? Una selva tropical, húmedo, por supuesto los lémurs, los camaleones, un montón de fauna increíble y que es básicamente lo que tú vas a ver si pones en Google Madagascar, fauna, viajes de ecoturismo, fotografía, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que cuando fuimos ahí la primera vez, pues vimos que en realidad es un país con un amplio sector agrícola, hay muchísima agricultura en prácticamente toda su cobertura. Las comunidades locales pues se dedican en primer lugar a la agricultura y al cultivo del arroz y luego en segundo, tercero o no sé, en otros planos existenciales en el ecoturismo, que es muy minoritario. En realidad es muy minoritario, son 4 gatos que van ahí a hacer fotos y a buscar bichos, ¿no? En realidad el paisaje que uno ve cuando llega a Madagascar es esto, desde el avión, y es así hasta que llega a la playa, y es así hasta que va hacia el parque natural, y básicamente es así, es una grande llanura enorme repleta de campos de arroz, ¿vale? Esto es la idea. Y esto pasa porque ahí tienen una práctica que se llama el slash and burn, que es como el cortar y quemar, que también se ha llevado a cabo aquí durante muchos años, pero allí es algo masivo. O sea, ahí cortan lo que es la selva tropical y gracias a la quema, pues fertilizan los suelos y cultivan arroz, que es, digamos, su principal alimento y de autoconsumo, básicamente. Entonces, bueno, nosotros fuimos allí un poco a estudiar cómo afectaba toda esta práctica del slash and burn y toda la agricultura a los murciélagos, ¿no? Como veis, fuimos un poco a buscar esta realidad y es una realidad muy diferente de lo que uno se imagina, muy diferente, ¿vale? No solamente por lo que un incendio puede causar y de manera muy directa y lo que nos podemos imaginar, como la muerte de muchas especies que no tienen la posibilidad de huir o de refugiarse, como lo que veis aquí en la foto. Todo esto, la charla, me he olvidado de decir que la mayoría de fotos son mías o nuestras del grupo y luego ya vais a ver que hay un reportaje que hicimos juntamente con Joan de la Maya, que es un fotógrafo profesional de fotoperiodismo, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, el slash and burn es una práctica muy extendida y de hecho todo el paisaje es así. Lo que son los bosques naturales representan un porcentaje ínfimo, muy pequeño y no deja de ser, yo lo veo como un zoo prácticamente, o sea, llegas en el país, te bajas del avión y ves un paisaje
que cuenta con el 95% de campos y de agricultura y de casas y matorrales. Y luego hay unos parches, que son unos pequeños bosques de muy pocas hectáreas, donde ahí se concentra toda la fauna endémica y espectacular, y de ahí no puede salir, porque si sale además se caza y se come, ¿no? Entonces, bueno, es otra realidad. Como veis, lo que se lleva ahí es el arroz, ya como habéis visto en las 4 o 5 fotos que os he pasado, y es un cultivo de arroz que es diferente del que tenemos aquí. Es un cultivo de arroz que se hace en húmedo, o sea, con arroz sumergido en agua, y también el arroz que ellos llaman el arroz seco, que se encuentra en las vertientes de las montañas, ¿vale? En seco y sin agua. Esto es un poco el resultado de este slash and burn. Aquí atrás, veis, es uno de los pequeños parches que queda con bosque, con altura. Son bosques ridículamente pequeños, y el resto pues son matorrales, zonas quemadas. Esto de aquí se va a convertir en un arrozal en breve. Y esta era la realidad, ¿vale? En realidad Madagascar es uno de los primeros consumidores y productores de arroz del mundo, no solamente de África, sino también del mundo. Y sufre una presión de deforestación increíble. Bueno, para que no sea solamente una cosa de opinión y completamente subjetiva, pues he puesto aquí unos gráficos desde 1950 hasta el 2005 de la evolución de las masas forestales tropicales, ¿vale? Como veis aquí hay unas manchas muy grandes que recorren toda la isla casi en continuo, desde el norte hasta el sur y dando la vuelta en la costa oeste. Y prácticamente ahora lo que hay aquí son hileritas muy, muy, muy chiquitas de bosque y de zona tropical. Es ridículo, ¿vale? Lo que queda. Entonces, bueno, el primer viaje que hicimos a Madagascar fue en 2015 y fue, digamos, inspirado en este paper, en este artículo que habíamos publicado en el museo, con la gente del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, que algunos de vosotros conoceréis ya, y que está basado en un estudio que hicimos en el Delta del Ebro. Ahí se instalaron muchas cajas refugio en 1999 prácticamente, y como veis en este gráfico, a medida que la ocupación de las cajas iba aumentando, son las barras de color gris, ¿vale? De manera bastante exponencial hasta el 2004, lo que vimos fue que la plaga del arroz, que es el barrenador, es una polilla muy pequeñita de color gris, que es muy típica de los campos de arroz, fue disminuyendo hasta el punto en que estos campos donde había las cajas ya no se tenían que tratar con pesticidas, ¿vale? Esto fue pues un gran descubrimiento, un gran estudio que publicamos y que nos permitió un poco cambiar la percepción que había de los murciélagos en esta zona, y además bueno, empezar una serie de actividades de conservación mucho más eficaces de lo que habíamos estado haciendo antes, ¿no? Hasta el punto en que el mismo parque construyó pues esta macro caja hotel enorme donde caben millares de murciélagos en el mismo delta, y vaya, pues para que veas un poco de dónde nació la idea. La idea es, como nosotros teníamos esto en nuestra experiencia, vimos que Madagascar era un país cubierto de campos de arroz, con muchas pérdidas de hasta el 80% del cultivo y de la cosecha por culpa de factores varios, y que tenían, pues aquí no lo veis porque creo que lo tapa el menú esto, pero que tienen unas 50 especies de murciélagos, un 80% de las cuales son endémicas de la isla. Entonces todo esto junto, ahí mezclado, era como el motivo perfecto y la excusa perfecta para ir allí y empezar a trabajar. Entonces lo primero que hicimos fue ir aquí en el Parque Nacional de Ranomafana, que está, como veis en la imagen, está en la costa este, ¿vale? Y empezamos a hacer un poco de naturalistas, que es lo que más nos gusta a todos, que es llegar a un sitio y sin saber nada, ni prácticamente nada de la zona, de la cultura, de las costumbres de la gente, ni prácticamente nada, ni el idioma, pues empezamos a investigar, a tomar anotaciones y un poco de naturalistas darwinianos, que digo yo. Fuimos ahí a buscar. Empezamos a buscar pues dónde estaban los murciélagos en la zona, si había colonias grandes o no. Lo que vimos es que había colonias muy grandes de murciélagos siempre en este tipo de edificios, que eran edificios pues bastante nuevos, con ladrillos, con techos metálicos, ¿no?
Muchos de ellos eran iglesias, eran hospitales, colegios, eran edificios públicos con uso de gente, pero que en cambio no se cocinaba dentro y bueno, eran unos edificios bastante tranquilos. Para que os hagáis una idea, los pueblos de esta zona tenían este aspecto, ¿vale? Y como veis había casi todas las casas eran tradicionales, con techos de hojas de rabinala o de otras plantas de por la zona, casi siempre nos encontramos uno o dos edificios con los techos metálicos que habían sido construidos posteriormente pues, por ONGs o por diferentes instituciones locales. Entonces ahí nos encontramos con colonias muy grandes de bichos como este. ¿Vale? Este protagonista es el Mormopterus jugularis. Es un molósido como el rabilargo que tenemos aquí en España, pero mucho más pequeño, y las colonias eran de millares de estos individuos, ¿vale? Tienen la costumbre de vivir así agregados. Creo que todos los que están en el público pues ya tienen experiencia en murciélagos, pero para quien no, son unos animales que se juntan mucho, que viven en grupos así, y esto era pues un pequeño rincón de una casa, pero bueno, esto se extendía por toda la pared, ¿vale? Son colonias muy grandes. Entonces aprovechamos, como os digo, de intentar hacernos una idea de la realidad de la zona y llevamos a cabo muchas entrevistas, cuestionarios y tal, con el mero objetivo de aprender nosotros. No, siempre quiero insistir mucho en esto, no somos nosotros quienes vamos ahí a dar lecciones de nada, ni a intentar cambiar nada, sino que en primer lugar vamos a aprender de lo que está pasando y que nos digan un poco, que nos cuenten la realidad de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, por si hoy no me da tiempo de ir al detalle, pero si queréis pues echar una ojeada a las entrevistas, a los resultados de esta parte más descriptiva, hicimos un número especial en esta revista, en el Journal of Ethnobiology, y ahí podéis encontrar mucha información, ¿vale? Luego, aprovechando que estamos ahí, que estamos descubriendo pues, todas estas colonias y tal, muestreamos también en los poblados, en estos pueblos de diferentes tamaños, encontramos 6 especies sinantrópicas, que son las especies que viven allí con la gente, ¿vale? Aunque, como digo, la mayoría eran individuos más o menos sueltos, con abundancias relativamente bajas, pero los molósidos o los rabilargos, como he dicho antes, había un mogollón, muchísimos, ¿vale? Muestreamos después con más o menos dificultades todos los edificios que nos encontrábamos, potenciales, oficinas de policía y hospitales, todo, ¿vale? Incluso teníamos siempre que hacer alguna labor de diseminación de la información, contarle a la gente porque íbamos a sus casas y tal. Y vamos, la cosa es que en realidad cogimos muchos individuos de muchas especies, ¿vale? Y conseguimos recolectar pues, material biológico como heces, wing punch y cosas de este estilo para estudios posteriores. Incluso nos fuimos a buscar poblados mucho más aislados, en medio de zonas un poco más agrestes y más incomunicados, como este, que estaba en el medio de la nada. Y también muestreamos en estos sitios para ver si encontramos la misma composición de especies y si había las mismas dinámicas en las comunidades de murciélagos, ¿vale? De quirópteros. Aprovechamos también ahí, como no nos faltaban las ganas, pues a muestrear los ríos que cruzan lo que quedan de bosques. Esto es un parque natural, evidentemente. Es una de estas imágenes poco comunes en Madagascar, pero bueno, muestreamos para básicamente todos los sitios posibles. Y luego intentamos ver pues estas especies que habíamos capturado en los pueblos, en las comunidades locales, ¿por dónde forrajeaban? ¿Dónde cazaban? Y cazaban en las zonas de cultivo, si cazaban en las zonas de matorrales o si se iban a los parques naturales. A lo poco que quedaba de parque natural, pues una hipótesis es que salían volando y se iban para allá. ¿Vale? Entonces, en todos estos hábitats pusimos detectores de ultrasonidos automáticos, el Sogmeter 3 y 4 en este caso, y muestramos bastantes de los poblados que visitamos, ¿vale? Y lo que vimos es que clarísimamente casi todas las especies, pero en concreto los molósidos, pues iban a los campos de arroz a cazar, ¿vale? Y bueno, ahí, gracias a las heces que habíamos capturado y que habíamos recolectado y que analizamos genéticamente,
pues vimos que comían plagas del arroz bastante importantes como estas dos, ¿vale? El Paddy Swarming Anyworm y el Grass Webworm. Bueno, en cualquier caso, eran plagas que, como os he dicho antes, en Madagascar pueden perder entre el 30 y el 80% de la cosecha muy fácilmente. No, evidentemente, no quiero engañaros, no es que toda la pérdida sea por causa de estos animales, pero que estas dos plagas contribuían a la pérdida, pues sí, ¿vale? Entonces, bueno, determinamos esto. Además, también vimos que tenían otras plagas un poco minoritarias, como todas estas, que consumían los vectores, que esto ya era evidente, ¿no? Que comían pues, mosquitos, transmisores de malarias y demás. Pero bueno, siempre no está en falta tener un poco más de evidencias de estos servicios ecosistémicos. Y aprovechando que estamos trabajando con agricultores, pues lo que os he comentado antes, nosotros no queríamos ir ahí a dar lecciones de nada porque básicamente no podemos ni sabemos, y lo que hicimos fue organizar unas charlas para intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y conocimiento entre la gente local de allí y nosotros, y fue realmente muy positivo y muy inspirador, ¿vale? Luego, esto fue en 2015, pero pasaron los años, como ya habíamos ido con la idea, ya os he dicho, de extrapolar esta experiencia que habíamos hecho en el Delta del Ebro y aplicar un poco lo mismo en Madagascar, en Ranomafana, quedamos bastante contentos, pero nos quedamos con la idea de que nos faltaba un poco más de conocer la diversidad del país, que en realidad habíamos mostrado mucho en la parte central de la isla, pero evidentemente una isla del tamaño de Madagascar pues cambia muchísimo y teníamos que movernos un poco más, ¿vale? Entonces el segundo viaje fue a Chinamapechocha National Park, que es un parque nacional que está en el sur oeste, aquí veis el cuadradito, ¿vale? Y que es muy diferente. Como veis aquí, ya no era una parte tan agrícola ni tampoco tan húmeda, entonces no había estas selvas tropicales tan bestias, sino que había unos desiertos espinosos llenos de cactus. No sé si veis aquí en la foto estas plantas súper altas y delgaditas. Estos son unos cactus enormes, gigantescos, que podían hacer hasta 10 metros de altura, una burrada, con muchos baobabs, con euforbias, con muchas plantas de este tipo. Y evidentemente la comunidad de murciélagos también cambiaba, ¿vale? Había pues otras especies mucho más cavernícolas, había muchas más cuevas y nada, era como muy interesante. Allí lo que nos captivó mucho fue la parte esta de las cuevas, porque vimos que había muchas cuevas con colonias muy grandes de especies que están un poco en peligro y que había una ritualidad, una espiritualidad muy arraigada en las comunidades y bueno, nos propusimos ver hasta qué punto estas cuevas pues ofrecían un refugio a salvo, un buen refugio para los murciélagos. Entonces, como veis aquí hay restos de celebraciones, alcohol, pinturas en la pared, aquí en la izquierda. Entonces eran unas cuevas pues bueno, muy peculiares en ese sentido. Y lo que vimos es que en realidad hicimos unas encuestas también a la gente, fuimos investigando y preguntando y tal, vimos que en realidad la parte de la espiritualidad, de la cultura, digamos, arraigada en la sociedad, no proporcionaba una protección muy eficiente para los murciélagos. Como veis, esta parte gris es la que nos respondieron que no, ¿vale? Y no era una protección eficiente ni para los murciélagos ni para las cuevas en sí. O sea que en realidad si te dejaban entrar muy fácilmente y no había como un respeto espiritual muy fuerte, muy fuerte. Es lo que nosotros llamábamos como una degradación de la protección por la espiritualidad. Se fue perdiendo con el paso de los años. En cambio, la protección legal, lo que serían las normas y las leyes, pues en realidad sí que proporcionaban algo más de protección, aunque vamos, tampoco era para echar cohetes, ¿eh? Mucha gente no lo respetaba. Y luego vimos también hasta qué punto usaban la gente de allí los murciélagos de las cuevas y vimos que, bueno, que en diferentes medidas pues los cazaban, los comían. Había también recolección de guano para vender y en algunos casos hasta para hacer medicinas y prácticas, digamos, médicas, ¿vale? Y bueno, ahí sí, digamos que se acabó un poco la parte
científica, muy resumido. He hecho un resumen de estas 2 expediciones, que en realidad fueron varias, porque en Ranomafana fuimos hasta 3 veces. Pero de estos 2 grandes proyectos, ¿no? En la parte central y en la parte suroeste, que hicimos con el grupo de investigación de la Universidad de Helsinki, con quien yo entré en colaboración. Y luego ya en 2018 ganamos una beca con Joan de la Maya, que es el fotógrafo que veis aquí en la foto, que nos dio Monfoto y WWF para hacer otra aproximación a esta problemática, ¿vale? Queríamos hacer un viaje menos científico, más personal, más de persona a persona, ¿vale? Y con una recolección de datos no tan sistemática. Y me estoy refiriendo básicamente a un viaje fotográfico en el cual queríamos mostrar a la gente un poco, investigar la parte, digamos, de la relación entre los murciélagos y los humanos, pero a través de una lente fotográfica, ¿vale? Y no queríamos llegar con prejuicios de, bueno, esto pues como habíamos hecho la primera vez, ¿no? Los murciélagos en el delta del Ebro proporcionan servicios ecosistémicos y sirven para controlar las plagas del arroz, pero íbamos a hacer lo mismo en Madagascar. Esto es ir ya en un viaje como muy cerrado, de yo quiero hacer esto y voy a hacer esto, voy a investigar esto, ¿no? En el caso con Joan fue un viaje muy diferente. Íbamos a investigar, pero de manera con desnudos de prejuicios, qué es lo que pasaba entre la gente, intentar reportarlo por parte, digamos, de conservación y por parte social, ¿no? Todo lo que conlleva esta parte. Entonces, bueno, os cuento un poco, esto va a ser la parte un poco más larga de mi charla, porque es el último viaje y es el que quería centrarme hoy. Entonces, bueno, Joan y yo conseguimos esta oportunidad, nos preparamos aquí, ¿no? Llevamos todas nuestras carpetas, nuestros apuntes y nuestro planning y tal, y luego llegamos a Antananarivo, en el aeropuerto, bajamos y tal. Y ya desde el primer día el viaje empezó perfecto, porque ya nos encontramos con murciélagos en la gran capital. Entonces, bueno, fuimos a uno de los restaurantes como de lujo, de estos que salen en todas las webs y en los bookings y estas historias, y nos encontramos que ya nos ofrecieron murciélago. De hecho, tenían murciélago en la carta como una cosa bastante exótica para turistas y para gente con un nivel económico, pues, relativamente elevado, ¿vale? No era, digamos, para todo el mundo. Esto es más o menos lo que nos ofrecieron, es como un estofado de murciélago con arroz y verduritas y demás, ¿vale? El arroz nunca falla, ¿eh? El arroz está en todos los platos, para todo el mundo. Y vimos que estaba pues en la carta, igual está aquí abajo donde veis que pone Rousset Chauve-souris, que es en francés, que es la lengua oficial de Madagascar, y murciélago, ¿vale? Estaba al lado de pues patos, jabalí, conejo, etc. Y esto fue uno de los murciélagos que conseguimos que nos mostrara, ¿no? Ahí empezó el trabajo ya desde el minuto 1 de viaje, desde que bajamos del avión. Empezamos a intentar descubrir pues de dónde venían, quién los importaba, quién los cazaba, si había empresas encargadas pues, de la recolección de estos animales, del transporte, si era algo pues súper legal o no era legal. Bueno, intentamos conocer cosas. Y como os digo, nos hicimos amigos del propietario del restaurante. Realmente para él era su negocio familiar desde hacía mucho tiempo y había pues desenvolvido este negocio ahí en la capital y no era raro, había muchos, ¿vale? Nos dijeron, de hecho descubrimos que había un par de empresas que se dedicaban a la caza de los zorros voladores, que son los que se comen básicamente, y que de ahí esto, bueno, pues se distribuían por la isla. Pues bueno, esto fue como la bienvenida, ¿no? Llegamos y ya dijimos, ¡buah! Si salimos así, esto va a ser un reportaje brutal. Pero vamos, básicamente la capital está más o menos aquí donde os estoy enseñando con el ratón, y directamente nos fuimos al norte, ¿vale? Después, bueno, nos reunimos con un profesor universitario que se llama Steve Goodman y él nos recomendó varios sitios de bastante interés, y automáticamente nos fuimos al norte, a la ciudad de Mahajanga. Y allí, pues en el camino, de hecho, nos paramos en este bareto de carretera, ¿vale? Y vimos que evidentemente aquí también había murciélago, ¿no? Y también lo ofrecían para comer, pero que era de otra manera, ¿vale?
Aquí fijaros, esta es la propietaria, ¿vale? La propietaria del bar, Faniji. Esta palabra que veis arriba es la palabra, digamos, malagashi para los murciélagos. Como veis, vale 6.000 ariaris, que es algo muy, muy barato, es como más barato que un pollo. Y de hecho, era común tener el zorro volador ahí en el menú, ¿vale? Es como un menú del día a día. Y a diferencia del restaurante de lujo que habíamos visto en Antananarivo, pues aquí era una comida súper común para, ¿cómo se dice?, conductores de camiones, de transportistas, para gente que paraba en la carretera, comía un poco, dormía, descansaba y luego seguía con su viaje. ¿Vale? Era otra perspectiva muy, muy diferente. De hecho, ella nos contó que su madre le había enseñado a cocinarlo de muchas maneras y que tenía muchas recetas y que era, bueno, que era algo común y que era, pues eso, el día a día, ¿no? Y formaba parte pues eso, de la costumbre social. El que, digamos, la mayoría de animales que se cocinaban y se ofrecían en restaurantes eran o bien el Pteropus rufus, que es este que veis aquí, o el Rosetus, ¿vale? Son dos especies de zorro que son grandes, tienen el tamaño de un par de palmos prácticamente, el Rufus y el otro un palmo y poco, y nada, son unos animales pues relativamente grandes, tienen mucha carne y evidentemente son bien considerados porque comen fruta y son buenos, sí, tienen buen sabor, ¿vale? Y para que veáis pues la diferencia entre el restaurante de lujo y este cocinaba en unas cantidades industriales, porque ahí había mucha gente que se paraba con los camiones, con las motos, y tenía, esto era la cocina, ¿vale? La cocina del... A ver si os puedo ocultar esto, no supongo que lo veis, pero... espera. Ahí, mejor. Vale, pues esto es la cocina del restaurante este de carretera, ¿vale? Cocinaba, tenía un mogollón de fuegos, cada lucecita de estas rojas anaranjadas es un fuego, y ahí iba cocinando y era una, bueno, nos enseñó la cocina, nos enseñó el hotel, nos enseñó pues todos los animales que tenía en la granja, una mujer majísima y nada, fue una experiencia muy buena conocerla. De hecho, gracias a ella eh, intentamos contactar con unos cazadores que nos contó que había en la zona que cazaban los murciélagos bueno, en diferentes zonas. Vaya, parece que se nos ha quedado colgado ahí, Adrián. A ver si lo recuperamos. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Claro? Sí, 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 ¿eh? se escucha, Ya, se pues, escucha. Ahora sí. vale. Y la pantalla no se me ve ahora, ¿no? No, Vale, vale, pues no sé qué ha pasado. Supongo que el internet ha hecho una... Les se está fue otra aburriendo vez. el internet. Sí, sí, no me quería oír más. Vale, pues voy a compartir otra vez. A ver. ¿Estabais por aquí o...? Sí, justo en esa. Vale, vale. Pues nada, os comentaba que que la chica del... A ver, esto... Ahí. La chica del bar, pues que fue majísima, que nos enseñó un poco todo, que al principio pues parecía que, bueno, fue difícil, supongo que la barrera lingüística pues no ayudaba. Teníamos una gente que nos ayudaba, unos amigos que nos ayudaban con la traducción y tal. Pero bueno, al final conseguimos establecer una relación muy maja con ella y nos contó un poco las técnicas de cómo los cazaban, pues que iban con esa gente iba de una isla a otra, los perseguían con escopetas, con redes, con unas trampas para ellos, etcétera. Bueno, en fin, esto fue una experiencia muy buena. Luego de ahí, esto fue a medio camino, como os he dicho, era a medio camino subiendo hasta el norte
Y ahí ya cuando llegamos a Mahajanga, pues que es la ciudad más grande y tal, empezamos a buscar lo que sabíamos porque habíamos oído y teníamos constancia de que se vendían los murciélagos en los mercados, ¿vale? Entonces, bueno, al principio no fue fácil porque entramos en los mercados y veías los mercados que te puedes encontrar por aquí, ¿vale? Con verduras, con carne y tal, pero nos costó. Finalmente encontramos que esto, pues los murciélagos solamente pues se repartían en unos mercados un poco más específicos y ahí pues finalmente nos encontramos, en este caso el Pteropus, ¿vale? Como veis tenían los Pteropus en un tipo de cestos, todos juntos ahí, comían, les daban mango de comer y agua y tal, y tuvimos la opción, la oportunidad de estar allí y ver un poco pues cómo la gente iba a comprar y hablar con la gente, preguntar pues que cuándo comía los murciélagos y tal. Y tuvimos la suerte, bueno, suerte o la paciencia de esperar hasta que nos encontramos con una mujer que nos ofreció que fuéramos a su casa. Y fuimos con ella y nos enseñó un poco pues toda su familia, vivía con su hermana, con su hija, con su madre, como la abuelita. Bueno, era una familia pues como podría ser cualquiera de las que yo voy con mi familia, con mis amigos y tal. Y allí nos enseñó un poco cómo los cocinaba, porque se ve que en su caso los murciélagos pues son una comida de fin de semana. Se llevan los murciélagos y se cocinaban como quien come, no sé, en Cataluña comemos los conejos y en otros sitios se come el faisán o la perdiz, ¿vale? Bueno, se comía en fin de semana, se preparaban unos cocidos, lo cocinaban ahí fuera de su casa y, bueno, usaban estas cerámicas que son como unos fuegos locales, eh, bueno, muy, muy eficientes para cocinar los murciélagos y en realidad les encantaba, les encantaba. Y también, bueno, fue una manera de ver o de percibir que el consumo del Pteropus, del murciélago ahí, en realidad se asociaba en algunos casos ya no a la comida, digamos, muy chic y muy como espectacular para el turista que vimos en Antananarivo, en la capital, ni como una comida de carretera que come pues un conductor de camión, sino que ya era como algo un poco más, bueno, de fiesta familiar, ¿vale? Y de ahí cambiamos de protagonista y nos vamos a otro protagonista con quien me encantó, digamos, coincidir también en el viaje, que es Philip, ¿vale? Como os he dicho, la idea de este viaje era conocer la realidad desde dentro, intentar ver y asemejar un poco lo que la gente vivía con lo que nosotros vivimos. Entonces, mostrar ya no tanto la caza del murciélago como una cosa que podemos caer muy fácilmente en el error de decir, se caza un murciélago, la conservación está fatal y esto la gente no sabe lo que hace y tal y cual, pues intentar ver un poco cuál era la realidad de esto. En fin, nos pasamos pues al próximo protagonista, que es Philip. Philip lo conocimos en un garaje que estaban pues reparando coches y tal, y bueno, hablando con la gente de la calle, pues, lo típico, hablas con uno, te manda para un sitio, el otro te manda para otro y vas paseando por las calles y al final te cruzas con quien deberías haberte cruzado desde el primer principio, ¿no? Que es Philip. Philip es un hombre que cazaba murciélagos para su consumo propio y para su familia también, pero no vendía, no era un negocio para él, era cazar para comer, ¿vale? Y él los cazaba un poco como nosotros como nosotros muestramos los murciélagos aquí en Cataluña, que es pues, con unas redes, ¿vale? Lo que pasa que Philip nos contó que él llevaba cazando murciélagos desde los 14 años con sus padres, tenían unas redes, pues como lo veis, que parecen redes de pesca, y él conseguía meter estas redes a prácticamente 30 metros de altura con una facilidad increíble, ¿vale? Cogía un plomo con los pies, con una cuerda que, vamos, lo intento yo y la subo a 3 metros solamente, y él conseguía lanzar el plomo arriba de unos árboles que había por ahí cerca de su casa y meter estas redes tan enormes a esa altura. Y nada, con mucha facilidad pues capturaba los murciélagos y los comía, ¿vale? Y bueno, era pues eso, era una práctica común en su familia. Tengo que decir que, bueno, yo llevo trabajando con murciélagos bastantes años, o algunos años, vaya, pero me fascinó la habilidad que tenía Philip en la manipulación de los murciélagos, ¿vale? Se notaba
perfectamente, lo notaba en el ambiente, en sus movimientos de las manos, de los dedos, cómo no era ni el primero, ni el segundo, ni el octavo murciélago que cogía, sino que había cogido mogollón en su vida. Les tenía, vamos, tenía una práctica increíble, ¿vale? Entonces ahí se va, bueno, claro, nosotros terminamos esta visita personal y tal, y claro, cuando lo ponemos en la balanza, ¿no? Pues vemos que estas poblaciones de murciélagos, que son los teropos y tal, como veis en este paper, pues van decreciendo poco a poco en algunos sitios. Esto lo he sacado de un paper que publicaron hace poco, pero en realidad es algo conocido, que estas especies están desapareciendo, hay pérdidas de colonias, hay población que va hacia menos, ¿no? Y ahí, claro, cuando tú mezclas estas dos partes y ves que en realidad el consumo de murciélagos y la caza es una práctica extendida y que tiene una realidad muy compleja, desde el restaurante de lujo hasta el restaurante de carretera, hasta el autoconsumo, pues bueno, pensamos que bueno, sería bueno también hacer una investigación allí o una exploración de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de la cosecha, bueno, de la recolección de guano como fertilizantes y tal, podría ser una solución para intentar llegar a este equilibrio en el que no se eliminan las colonias en su totalidad, sino que se intenta mantener lo que sea un equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, sabíamos que había algunas empresas en Madagascar de recolección de guano, como Guanomat, ¿vale? Hay varias, de hecho hay 3, y conseguimos encontrar contactos con ellas. Y esto lo pongo aquí porque fue muy difícil, Aunque es algo público y está, pues esto lo vimos, por ejemplo, en uno de los pueblos que visitamos, y que, bueno, a Guanomat es público, que tiene web y es algo muy abierto, pues luego cuando intentábamos entrar un poco más allá y conocer un poco los detalles de todo, de cómo lo consiguen, de dónde van a recogerlo, cómo pagan a la gente local y todo esto fue algo muy, muy, muy ambiguo, demasiado oscuro, ¿vale? No conseguimos demasiada información y estuvimos todo el viaje intentando conseguir información de todos los sitios. Como veis, el guanomat es un negocio allí, se vende mucho de 1000 maneras y se exporta fuera también. Podéis encontrar guanomat en España o donde haga falta. O sea, que es un negocio muy grande. De hecho, hay políticos metidos dentro del negocio. Hay algunos links un poco, bueno, eso, poco claros, digámoslo así, políticamente correcto, ¿vale? Y bueno, al final sí que conseguimos, nos costó mucho, mucho, pero lo conseguimos encontrar algunas cuevas que habían sido utilizadas para la recolección de guano, ¿vale? Y hasta vimos un poco el método, ¿no? Llegaban ahí, no formaban ni nada a la gente y simplemente les decían, os voy a pagar tanto por saco y de aquí un mes regreso y me dais todo lo que tengáis, que es una práctica no muy recomendada por la IUCN. O sea que, vamos, tenían un protocolo de extracción de guano quizás no del todo recomendable. Pero bueno, yo creo, y Joan también, que, vamos, intentamos reproducir en la misma realidad compleja del consumo de murciélagos y la conservación de murciélagos que el papel del guano como fertilizante, como negocio, como recurso, etcétera, puede ser una vía de encuentro para la conservación. En cualquier caso, de ahí estamos aquí en el norte, en la parte noroeste, ¿vale? Seguimos el viaje hacia el sur a buscar de nuevo esos paisajes que os he dicho de cactus, ¿vale? Para ver la otra realidad. O sea, lo mismo pasaba en el sur que en el norte. El mismo consumo de murciélagos se podía encontrar en el norte de la isla como en el sur. Y allí nos fuimos a buscar exactamente estas cuevas, ¿vale? Esa gente que vivía ahí cerca de las cuevas sagradas y a diferencia de en el primer viaje, en el que, digamos, hicimos una parte más científica y más objetiva, más fría, pues esta vez fue diferente. Y aquí conseguimos encontrar lo que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, que es una comunidad que en realidad había vivido y sigue viviendo, vaya, bastante aislada de lo que sería el mundo capitalista actual. Era una comunidad recolectora, cazadora, que significa que no cultiva y no tiene animales de granja, sino que caza animales salvajes y recoge vegetales, frutas, etcétera, de la naturaleza y vive con esto de una manera muy equilibrada con el ecosistema.
Y de hecho, bueno, ya hoy no voy a contar todos los detalles porque si no se me va el tiempo, pero este hombre nos guió hasta esta cueva enorme, gigantesca, y nos mostró cómo cazaban los murciélagos. Hacían unos corredores con arbustos secos y él esperaba con unas ramas arriba. Como veis, parece una dolina, hay aquí una altura enorme de 50-60 metros. Los murciélagos lo remontan y cuando llegan arriba y salen por el corredor, pues es extremadamente fácil para ellos darles un golpe con las ramas y recolectarlos del suelo, ¿no? Fuimos con él y la verdad es que la eficiencia fue brutal. De cada 5 se escapaba uno máximo, máximo, máximo. Hasta nos ofrecieron ahí algunos porque ellos lo que hacen es que estos que son chiquitos, son los molosidos pequeños, los comen como snacks, como si fueran gambas, ¿vale? Esto sería otra de las cuevas sagradas, era una cueva sagrada porque había una colonia de lemos que estaba aquí, digamos, refugiada siempre. Y ahí nos llevó dentro también, hacían uso del fuego a veces, entraba uno de ellos con una antorcha, ¿vale? Esta antorcha es que no me quiero largar, fue brutal. Ese hombre nos guió descalzo y tal durante un camino de como 4 horas por el medio de la selva espinosa y de los cactus. Yo llegué sangrando por todos los sitios, desparracado, la ropa horrible y cansado y de todo. Y él, durante el camino, que solo había salido con una pequeña hacha, que no sé si la veis aquí, la tiene en el bolsillo, es una hacha de niño. Entonces, durante el camino había hecho una antorcha brutal que le aguantó horas ardiendo porque había puesto dentro un núcleo de una madera que quema mucho, fuera digamos, una periferia de madera que no quema y atado con unas lianas, vaya, que brutal, brutal. Y nada, ello pues entraba y mientras uno estaba dentro con la llama, los murciélagos salían pues a toda pastilla y los recolectaban. En este caso ya no eran los chiquitos, los molósidos, pero era una especie un poco mayor ya con más carne, ¿vale? Luego nos invitaron con su comunidad y nos contaron que cuando cogían murciélagos y demás, pues lo que hacían era reunirse con todo el poblado. Esto es toda la comunidad, para que os hagáis una idea. Hay como 4 adultos, 6 adultos y 15 niños, esto es todo el pueblo, y ahí celebraban, pues cantaban canciones, leyendas y discutían sobre su pueblo y sobre sus problemas y se lo pasaban muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, para mí fue un aprendizaje brutal. Sin contar que, bueno, cuando llegué allí, como ya estoy terminando, me tomo el lujo de contaros eso. Cuando llegamos en la cueva, me acuerdo que Joan estaba ahí conmigo también y le preguntamos, oye, ¿cómo lo haces y tal para cazar los murciélagos y eso? Y nos dijo, nada, pues hago una antorcha y tal. Y nos mostró la antorcha, ¿no? ¿Y cómo los cocinas? No, pues hago un fuego aquí en el suelo y tal. Y le dijimos, vale, pues si quieres ir haciendo el fuego, nosotros preparamos las cámaras y tal, y luego hacemos las fotos. Perfecto, perfecto. Yo dejé la bolsa a 20 metros del campamento. Fui a buscar la cámara y cuando me levanté había unas llamas como de metro, más o menos. Había encendido el fuego así, rápido, rápido, ¿no? Y yo le pregunté, oye, pero ¿cómo has hecho esto? Ah, no, pues ya tal, con madera y tal. Él tenía una facilidad para encender fuego increíble. O sea, es una experiencia que, vamos, no parecía real, ¿no? Y a veces nos da que pensar hasta qué punto el desarrollo tecnológico y todos los problemas asociados a ese desarrollo, pues vamos en buen camino o deberíamos mirar hacia atrás y regresar donde lo que había antes. Pero bueno, y ya finalmente también fuimos a la zona de los arrozales, esta zona de tropical, cubierta de agua y tal. Ahí vimos que en los poblados pues también había estos murciélagos pequeñitos y nos preguntamos si había así como habíamos encontrado lo del guanomat en toda la isla, ¿no? Y mucha venta de guano y tal, pues hasta qué punto había ahí esta relación con los murciélagos. Había, pues como os he mencionado antes, los Mormopterus, estos individuos chiquiticos, ¿vale? En las colonias. Y allí el problema que os había comentado antes, que había un montón de plagas muy, muy, muy grandes, no eran muy conscientes la gente o no tenían conocimiento de hasta qué punto tenía esto relación con los murciélagos, no eran, vamos, no formaba parte de lo que ellos reconocieran públicamente, ¿vale? No tenían demasiado, bueno, no lo relacionaban mucho. Este es uno de los molosidios también de los grandullones en los que vimos las plagas, que evidentemente pues volaba ahí
muy cerca de lo que son las plantaciones del arroz. Como podéis ver, estos son granitos de arroz, ¿vale? Las colonias que os había dicho antes. Y ahí fue donde conocimos pues, a este hombre, que era el alcalde de Kelilalina, que es uno de los pueblos, pues, yo creo que de mayor importancia en la zona central de Madagascar, del Parque Nacional de Ranomafana y demás. Y nos dijo que sí, que desde hacía muchísimos años él mismo recolectaba el guano, como veis aquí las montañas de guano, encima del ayuntamiento. Esto es el ayuntamiento del pueblo, ¿vale? Esto es el ayuntamiento, que hacía un olor a guano increíble. Pues él que decía que estaba súper contento porque él mismo cogía el guano y lo esparcía en sus propios campos de arroz para fertilizar a las plantas, ¿vale? Es una evidencia de que la realidad era muy compleja y que había, pues esto, gente que está contenta, que digamos, utilizaba el guano de manera tradicional local, otros que lo exportaban y hacían negocio, etcétera, etcétera. Y en el mismo Kelilalina también vimos que habían construido recientemente una, una biblioteca con muchos libros, dentro de los cuales había este del de la Bella Luna, que es un libro pues, de educación infantil, en la que aparecen murciélagos y tal. Y que los alumnos de la zona pues les encantaba y estuvimos con ellos mucha gente, hay mucho tiempo, estuvimos viviendo entre ellos, muy cerca en el pueblo mismo, y fue, bueno, una oportunidad para ver hasta qué punto pues bueno, era un modo de interacción y en el que podíamos contar nosotros cosas a ellos de los murciélagos que estudiábamos, mostrar fotos y ellos contarnos pues la experiencia mucho más grande que nosotros, de la que teníamos nosotros de los murciélagos que estaban ahí en sus casas, ¿vale? Todo esto con el objetivo de crear pequeños Batmans que vayan por ahí y que vayan, pues bueno, recolectando datos y ver hasta qué punto podemos encontrar algo que esté a medio camino entre un desarrollo agrícola y de negocios y demás, con un equilibrio de ecosistema de los ecosistemas, que es algo que no tenemos ni nosotros ni ellos, ¿vale? Entonces yo creo que es el mensaje que queríamos dar con este viaje y con este material fotográfico es esto, es encontrar un punto de encuentro, intentar aprender todos de todos y buscar este equilibrio. Entonces, bueno, el mensaje que quería, digamos, por eso quería acabar esa charla para llevarnos a casa un poco, es que las relaciones con los murciélagos y los humanos en cualquier punto del mundo es extremadamente variable, que no podemos dar afirmaciones robustas y inapelables, tenemos que ser reflexivos, que tenemos que escuchar y escuchar a la gente por encima de todo, que tenemos que aprender primero todo lo que se puede aprender de un sitio con la mayor humildad posible y luego compartir para encontrar, bueno, soluciones a los problemas globales que tenemos aquí y allí, en los dos sitios, ¿vale? Y luego, evidentemente, que necesitamos juntarnos con la gente para que la gente local participe y así, pues como veis, en una experiencia que empezó con con un proyecto puramente científico y acabó con un proyecto puramente divulgativo, pues yo creo que lo mejor es una combinación de todo y hacer que la gente local se meta en ello. Y de hecho, en este punto 3 es donde estamos ahora mismo. Como os he dicho, es un proyecto que dura en el tiempo y ahora estamos intentando reforzar esa parte de la participación local y tal, siempre con vistas a un futuro, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a toda la gente que ha participado, seguro que me dejo gente, pero este proyecto en primer lugar fue posible gracias a Marc Cabeza de Finlandia, del grupo GCC, que fue quien nos invitó en primer lugar y a quien agradezco muchísimo su invitación. Joan de la Maya por su tremendo conocimiento en el aspecto de la fotografía y con quien aprendí muchísimo de fotoperiodismo y demás. Y evidentemente Ricardo, que me acompañó en todas las expediciones. Y luego, evidentemente, todas las colaboraciones de gente local, Santa Tra y demás, Álvaro, etcétera, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos. Si hay preguntas y tal, creo que me he ceñido bastante en tiempo. Y si queréis más información o lo que sea, no dudéis en contactarme o contactar a Joan y consultar las webs y las redes, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Adrián. Menudos viajes
y qué lujo poder oírtelos contar y con esas fotografías maravillosas. Bueno, pues quedamos a disposición de si tenéis algún comentario, alguna pregunta que hacer. Es el momento. ¿Alguien se anima? Cae lejos Madagascar. La verdad es que sorprende. Es cierto que bueno, yo me llevé una sorpresa hace unos años cuando supe pues esto que contabas tú, ¿no? Como esta regresión tremenda en los bosques de Madagascar, y porque la idea que un poco que circula, la idea que se vende de Madagascar, pues, con toda esa fauna endémica, esa flora endémica, ¿no? Pues parece que es un paraíso natural y luego pues efectivamente la realidad es otra, ¿no? Me imagino yo que pasará como pasa aquí también, que al final hay aquellas especies que son más especialistas de determinados hábitats, las especies más de bosque, y tal, serán también las más amenazadas en Madagascar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el problema que hay allí es que lo que comentaba, lo que son los parches de bosque son ridículamente pequeños. Entonces, las áreas que quedan o sea, disponibles para estas especies forestales es nada. Y como nadie, digamos, nadie sabe la población de estas especies, pues se asume que es pequeñísima, ¿no? Y las especies forestales nosotros en los bosques, en los parques naturales, nos costó muchísimo capturar, pero mucho, mucho, mucho. Entonces yo iba con una idea de, bueno, esto va a ser como en Brasil, el Amazonas que me comentabas antes, ¿no? Meter ahí unas redes y caen siempre, ¿no? Y si te esperas caen bichos brutales. Pues en Madagascar es que era súper complicado. Es que había unos sitios que pensaba, esto va a ser brutal, porque como el sitio es pequeño digamos, el espacio de muestreo es perfecto, de sitio, de agua, de todo, bueno, va a ser tremendo, ¿no? Y luego te comes un rosco y dices, ostras, un rosco, tú, que no estoy en España, tío, que esto no debería pasar, que estoy en el trópico. Y, y no, y costaba mucho, y cuando caía algún, yo qué sé, un para en balonura, ¿no? Que dices, ¡guau, brutal! Y encuentras el refugio y había 4 para en balonuras, que dices, ostras. En Brasil, cuando encontrabas el Pteropteryx, que es como el equivalente, te encontrabas colonias de centenares. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Era brutal. Y luego ves el problema de los parches de bosque, y es que los límites de los parques son muy lábiles. Y, y como hacen lo del slash and burn, esto de quemarlo, a veces, pues bueno, se va un poco el fuego. ¿Ya? Y cuando se va el fuego, ya está ido. O sea, ya bueno, se modifica el límite del parque. Antes, entonces, claro, cada año se van restringiendo los hábitats periféricos. Y es un problema. Es un problema. Pero es un sitio muy interesante para seguir investigando esto. Y bueno, yo quería hacerte otra pregunta también. ¿Y os encontrasteis con mucho turismo de naturaleza? No mucho, yo me esperaba mucho más. Yo me esperaba que fuera algo, no sé, de muchos grupos y tal. Mm. Y en realidad fue muy divertido porque es que me encontré con los mismos grupos varias veces y Mm. me encontré con profesores de fotografía míos que dices, ostras, pero cómo mal vamos si pocos somos en el mundo y nos encontramos en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, no sé, y luego iba a los parques naturales y había como 2 o 3 hostales para turistas fancy, así con, bueno, con su aire acondicionado y sus cosillas y tal, pero eran pocos, pocos. Y luego de guías había poquitos también. A veces, de hecho, había grupos de 1 o 2 turistas, pero era gente que iba, no sé, iba por ahí, visitaba el parque natural y ya. Y grupos fotográficos, pues alguno, pero no, no sé, antes había estado en Costa Rica y claro, es como cara y cruz. Costa Rica tiene una estructura súper desarrollada para el turismo, autobuses, de todo. Y en Madagascar, pues bueno, para ir hacia el sur, pues claro, con Joan es lo que he dicho, intentamos integrarnos a tope, ¿no? O sea, no,
y fuimos con los buses locales, porque luego nos dimos cuenta que tampoco había otra opción. O sea, o te pagas un chofer o vas con los minibús estos y ya. O sea que no está muy preparado para el turismo. Había algo, pero no mucho, mucho. Mira, Lucía creo que, mira, Josep nos dice, ahí conviven con los murciélagos, ¿no? Cosa que en nuestras latitudes la población tiende a no querer con ellos y solo actuamos para protegerlos. Convivencia. Pues sí, la verdad es que, mira, esto que dices de que la gente ahí convive, en realidad es interesante porque nos, nos, nos alegró ver que, por ejemplo, había el ayuntamiento, ¿vale? De esta comunidad con el alcalde y tenía una colonia de millares de bichos arriba en lo que serían las golfas o no, las golfas, esto es catalán. ¿Cómo se dice esto? Bueno, este espacio arriba de la casa de madera típico para guardar cosas y tal. El desván, eso es. Y nada, y estaba allí y él estaba contentísimo. Es más, ahí voy a contar una experiencia que va en mi contra, porque para muestrear, y esto también, digamos, lo digo para gente que trabaja con murciélagos aquí y tal, que a veces dice, oh, coger bichos dentro de un refugio no pasa nada, ¿no? Pues había esto, una colonia de millares de bichos. Fuimos a muestrearlo al principio para el estudio científico y cogimos, no sé si fueron 10 individuos para recolectar heces y tal. Y los cogimos de un rincón, o sea, imaginaros un desván enorme de 20 metros o más, toda la pared llena ahí, todo lleno de bichos, y cogimos 10 de un rincón. Y ni siquiera chillaron. O sea, los cogimos así con la mano, plup, en la bolsa, plup, plup, y nos fuimos. Luego recolectamos los excrementos, los soltamos sin problema. Pues al día siguiente el edificio estaba vacío. O sea, los millares de bichos se fueron, supongo que a otro refugio ahí cerca, porque ahí había varios, había una iglesia que también tenía muchos, pero se fueron. Y me vino el alcalde y me dijo, ¿qué habéis hecho con los murciélagos y tal? Que ya no están. Y yo, no, pero tranquilo, tranquilo, que regresan. Esto para mí fue surrealista. Pensar que alguien se me estaba echando encima porque le había quitado millares de murciélagos que olían mal. Bueno, olían a guano. Y fue brutal. Luego regresaron semanas más tarde, pero yo creo que el efecto de yo coger 10 individuos, algo que me parecía completamente inocuo, porque ya te digo, es que es un desván. El tío iba a coger el guano. O sea que en realidad pues bueno, lo digo porque a veces sí que me encuentro investigadores de aquí, o sea, de casa, que me dicen, no, yo entro en un refugio de reproducción y cojo tal y no pasa nada. Bueno, yo ahora ya no lo hago, yo me lavo las manos de esto. O sea, se tiene que andar con mucho cuidado porque es peligroso. Bueno, es peligroso, es arriesgado. Si hay, en este caso había una iglesia al lado y podían moverse, pero en nuestro caso, en nuestras latitudes, que vamos tan justos de refugios y tal, eh, es, es un tema, es un tema. Pero bueno. Y me preguntan también, ¿no? Las especies, la mayoría están en peligro y si el volador, que parece que es el que más se come, ¿no? El zorro volador. Yo creo que, o sea, no hay unos estudios que respalden el estatus de la conservación de estas especies. Es más, la mayoría se están describiendo aún hoy en día. Los miniópteros, que son el murciélago de cueva que tenemos aquí en Europa, ahí tienen como muchos y se mezclan y endémicos y crípticos. O sea, es todo un jaleo increíble. Y la mayoría no, ni siquiera de los grandes, ni siquiera del Pteropus o del Eidolon o del Rosetus, no se sabe ni dónde está, no se sabe si migra mucho o poco. Se sabe que migra porque a veces vas a un restaurante y me dice, no es la época. Luego vas a otro y te dice, sí, llegan, o sea, es un caos. Te dicen que llegan en una semana, el otro que no, a los meses. De hecho, cuando fuimos en la comunidad esta que vivía más aislada, es muy bueno porque ellos no usan ni nuestro calendario ni los números. O sea, de hecho se cabrearon porque se ve que les dijeron en no sé qué idioma, porque ya es otro idioma, ya ni es ni malagashi, es otro idioma. Les dijeron a nuestro guía que teníamos que quedar a no sé qué momento del día y que nosotros entendimos que fue el mediodía. Y les metió una bulla porque el sol no estaba donde ellos decían que flipas. O sea, fue increíble. O sea,
Y claro, pregúntale cuándo llegan los murciélagos. Pues te dirá, pues cuando llegan, pues obvio, ¿no? Pero es muy complicado, hay muchas barreras culturales que impiden. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, no se sabe mucho. Pero si yo tuviera que meter la mano en el fuego, a excepción de estos molósidos que se han adaptado muy bien a los edificios nuevos, el resto, mal, mal, mal. No capturamos prácticamente nada. Hay un miotis de color naranja brutal que se llama miotis godouti. ¿Qué tal? Las cuevas donde había algunos registros mayoritariamente vacías. Yo creo que hay bastante problema de conservación, bastante. Y luego teníamos algunos registros de cuevas con muchos zorros y cuando llegamos están vacías. De hecho, y para no me quiero alargar, pero es que hubo una anécdota muy buena que nos dijeron en una comunidad que les encantaban los murciélagos, que era brutal, y cuando preguntamos un poco por qué y tal, y pensamos que era algo de espiritualidad, ¿no? Como porque estábamos en esta zona del sur. Y nos dijeron que, no sé si ahora me equivocaré en el año, no sé si el 2012, 2008 o algo así, había habido una sequía enorme, había mucha escasez de comida, o sea, estaban pasando hambre, y la colonia de murciélagos salvó a 200 personas durante 2 meses. Entonces, claro, esto fue muy bueno, pero la colonia ya no estaba. Y, pero bueno, les encantaba. Dijeron que era lo mejor que podía pasar y que querían más, claro, por si acaso. Porque en caso de hambruna, pues es una solución muy buena. Sí, sí. Mira, nos pregunta aquí Miguel si hay muchas especies que se alimenten en arrozales. Sí, de hecho, casi todas las que capturamos las grabamos también en los arrozales. Incluso la especie está tan carismática que tiene como unas ventosas en los tobillos y en las muñecas, que es una especie de murciélago muy chiquita que se pone en las plantas de rabinala. Son unas hojas que crecen enrolladas y se meten ahí dentro, así como también pasa en las neotropicales y la grabamos en el arroz, mucho más que fuera. O sea, yo creo que se debería refugiar en las plantas perimetrales del arroz y cazaban el arroz y no se tenía que desplazar nada. Pero sí, sí, son zonas de alta densidad de insectos. Qué bueno. Mm. Y pregunta aquí también Santi qué tal la experiencia con los grupos locales de investigación, cómo están organizados. Sí, pues muy buena pregunta. Mira, nosotros contactamos directamente con Steve Goodman, que está en la capital y es una persona con un conocimiento naturalista brutal y además muy abierto a colaborar, con quien, bueno, compartimos mucho. Y de hecho, parte del éxito del último proyecto fue gracias a él, que nos dio como los mejores enclaves para hacer el documental, entre comillas, o sea, el reportaje. Y luego él gestiona a la vez, está en la universidad, pero también está en una ONG y tiene una vertiente de capacitación, de entrenamiento, de mucha gente joven. Entonces él hace mucho esta labor, ¿vale? Steve Goodman es de origen americano, pero se estableció en Madagascar hace muchísimos años y vive allí prácticamente, o sea, es puro malagashi total y tiene mucho conocimiento. Y luego también colaboramos mucho, sobre todo en los primeros años, con Temba, Marcel Temba, que es un profesor universitario también de Antananarivo, que estaba haciendo su doctorado en ese momento con pájaros, pero que tenía mucho interés en murciélagos. Y bueno, y luego junto con Mar Cabeza de la Universidad de Helsinki, organizamos el curso RESPECT, que es un curso que se hace en colaboración con estudiantes finlandeses y estudiantes malagashis. O sea, hay 12 y 12 de cada país. Y gracias a esto es muy bueno porque se creó una ONG nueva para la protección de la naturaleza y tal. Lo que pasa es que allí es muy complicado hacer todo esto. Entonces, creo que esta organización subió mucho en los primeros años, luego tuvo algunos problemas y ahora está como en aguas turbulentas. Y, y luego no hay luego colaboramos con universidades locales que son mucho más pequeñas, pero allí no hay estructura.
O sea, si te sales de la capital y tal, hay poca cosa. Y lo que sí que he visto es que hay muchos grupos de fuera que llegan, a mí eso me da un poco no sé, de malestar, que llegan, hacen sus proyectos, se van, no dejan nada y bueno, no hay esta parte de transferencia de conocimiento bidireccional y esto ya te digo, me deja un poco de malestar. Es lo que queríamos evitar nosotros. Pero Bueno, es como que hay eso es lo poco... que he visto. Justo Mm, que eso es lo que he visto, que está muy bien hacer la investigación ahí, pero hay que intentar dejar huella, porque al final de esta investigación publicas tus papers y vale, sí, perfecto. exacto. Esto es lo que... Y esto es una práctica muy extendida. Para nosotros es muy cómodo, ¿no? O sea, para nosotros es muy cómodo. Puedes meter ahí toda la parte brutal de Madagascar, las fotos, la 80% de endemismos, cosas así. Suele ser, digamos, atractivo, te dan la financiación, vas ahí, te lo pasas en grande y luego regresas a tu casa, te pones el aire acondicionado y yo qué sé, y ya está, y te vas al cine, ¿no? Pero esto no debería ser así, no debería ser así. Y como punto de autocrítica, yo creo que lo nuestro, aún queriendo no ser así, a veces es difícil, porque se tiene que hacer siempre un esfuerzo muy grande para seguir, ¿no? O sea, es complicado. Por eso que, bueno, y ahí es aún más complicado por lo que tú preguntas, no hay una estructura muy robusta, no hay ahí un... Es complicado. Entonces, los niveles, digamos, de vida en Madagascar o sea, es uno de los países clasificados como más pobres de África y del mundo, prácticamente. Hay mucha pobreza. Entonces, bueno, es muy complicado. Es que yo, por ejemplo, uno de los alumnos, de los mejores alumnos con quien compartí mi tiempo allí, que nos acompañó durante muchas semanas y que tenía unas ganas bárbaras para hacer cosas y para de todo, y era un, no sé, Mitchell se llamaba, digo por si algún día ve ese vídeo, que sepa que es un tío increíble y lo he intentado de mil maneras, facilitarle un poco la parte de la conservación, que tenga oportunidades para hacer cosas chulas allí y es súper complicado, o sea, es muy complicado. Pero entonces esto no implica que no se tenga que hacer, ¿eh? O sea, yo sigo en contacto con él, seguimos intercambiando opiniones, proyectos y tal, pero incluso cuando él tiene que pedir becas afuera, no están bien hechas del todo porque no se les pone muy complicado, muy complicado. Pero bueno, ahí seguimos. Es una cursa de fondo. Se va mejorando poco a poco. Sí, sí. A mí, bueno, Adrián, ¿qué tal? Que a mí se me ocurre es que la única manera de conservación al final, por los resultados que tú has mostrado, es que la población de murciélagos va decreciendo, ¿no? Pero al final, para que sea sostenible y que se pueda aprovechar el murciélago de alguna manera, al final se me ocurre a mí, como aquí tenemos lo que tú has dicho, la granja de perdices y faisanes, que haya allí a lo mejor granja, gente que se dedica a cultivo ecológico y que el murciélago se pueda comer, lamentándolo mucho, que se pueda comer, pero yo creo que a lo mejor eso puede ser una parte de la solución. A lo mejor fomentar una granja ecológica de comer murciélago, igual que aquí el pollo, vamos. Sí, bueno, esto sería una opción. Yo quizá me había pensado más en hacer como unas limitaciones, ¿no? Unos niveles de consumo que más o menos encajen una dinámica estable de la población. Entonces, bueno, quizá, es que lo digo porque es más fácil mantener en cautividad una gallina o un pollo que un murciélago. Un murciélago es muy complicado. Entonces, bueno, quizá en vez de meter tantos platos fancy en los restaurantes de lujo de Antananarivo, pues los turistas no hace falta que coman murciélagos, yo qué sé. Y esas empresas que cazan murciélagos, pues quizá deberían tener como unas tasas, ¿no? Como aquí pasa también en algunos, aquí hay unas cuotas de caza y se puede cazar un ciervo, yo qué sé, macho, viejo y tal, y se respetan más o menos, bueno, más o menos, eso es otra charla. Y, pero bueno, yo creo que se podría llegar a hacer algo así, ¿no? Pero para hacer algo así, es que claro, primero se tiene que hablar y o sea, no es un proceso de 2 días, no puedes llegar ahí, vamos a hacer cuotas de tal. La gente, primero, ya si lo digo yo, me van a mirar, pero tú qué dices, va, vete a casa. Si lo dice alguien de allí, le van a preguntar, pero tú quién eres.
para decirme a mí lo que yo llevo haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces es una cosa que es como digo, es una carrera de fondo. Vas, digamos, plantando semillas con estos estudiantes y esas actividades que hicimos, pues ya quizá algo va quedando y bueno. Y lo que decía, no nos engañemos, que nosotros aquí lo hacemos muy mal también. O sea, nosotros vamos aquí y miramos si el oso y el lobo y el lince y cuántos mamíferos en la rata de agua que está también desapareciendo y el hurón. Es que está todo mal, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para ir ahí a decirle, oye, es que tiene un murciélago que desaparece, tío? Pues si en mi casa me estoy quedando sin mamíferos salvajes, tío, que no sea el zorro y el jabalí. Entonces, bueno, no sé, es súper interesante por eso que digo, es una situación mega compleja y hay pocos protagonistas en juego. Entonces, bueno, es interesante, es una, no sé, un proyecto que a mí me llama, es un reto. Por eso seguimos. Ahora hay una estudiante de doctorado en el museo que, digamos, va a trabajar en esto en los próximos años. Bueno, de hecho ya debería estar trabajando si no fuera por el COVID. Que Madagascar, aprovecho para decir que cerró la frontera desde el día 1 de hace 2 años de marzo y no ha abierto nunca. Y es uno de los países que se ha quedado encerrado y yo creo que por temas de politiqueos y demás no ha abierto. O sea, no ha abierto, no se podía ir de ninguna manera durante 2 años. Y yo tengo mis dudas sobre lo que ha pasado a nivel político, social, y los niveles de pobreza que hablaba antes y demás, a ver cómo está. No sé. Es que esto, bueno, cuando vayamos ahora, el año que viene, si podemos, pues veremos en qué realidad está el país, que no se sabe. Mira, pregunta aquí Lucía, ¿de dónde se puede ver el documental? Yo entiendo que lo que hicisteis fue el reportaje fotográfico, ¿no? Sí, Está publicado esto. está en la web de Monfoto y es también una exposición, ¿cómo se llama esto? Móvil. Bueno, es una exposición que la van mandando en diferentes sitios y ahora justo había estado expuesta en Francia y no sé dónde, ahora la han quitado de Francia, pues no sé dónde va a ser el siguiente sitio porque yo no lo llevo, es la Monfoto, es quien se encarga de distribuirla. Pero en la web hay estas fotos que os he mostrado hoy y algo más que no me cabían. Pero sí, es reportaje fotográfico solamente. Sí, sí. Bueno, tenemos un tráiler de 3 minutos que creo que también está en la web para que veáis cómo se vive. En realidad es muy divertido porque te vas ahí unos meses y en realidad de foto es la minoría del tiempo, porque la mayor parte del tiempo estás hablando con la gente, buscando en Google y haciendo mapas. Entonces, bueno, en lo que es la foto es muy rápido. Tienes que encajar ese momento y darle a la foto. Pues está bien saber de esa exposición. Igual la podemos traer por aquí. Se puede pedir, ¿eh? Creo que solo es el transporte ya. Sí, sí. Está abierta. Pues la miraremos. Bueno, pues no sé si hay más preguntas o lo dejamos aquí. Si no hay nada más, bueno, pues un placer, Adrián. Muchas gracias por prestarte a este viaje. Muchísimas gracias. Y nada, que sea más veces. A ver, muchísimas gracias a todos por la invitación y por la atención, la charla. Muy bien. Pues gracias a todos por estar ahí también. Y ya sabéis que la charla va a quedar también colgada en el canal de YouTube. Si la queréis volver a ver o si se la queréis pasar a alguien, si os gustó, que seguro que sí. Muchísimo, Vale. muchísimo, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a Ha todos. sido un Hasta la placer, próxima. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias a ti. Una charla estupenda. A ver si coincidimos en algún momento y ya sabéis que estáis invitados aquí, ¿eh? Si os pasáis por esa parte, pues nos avisáis. Sí, sí. ¿Vale? A ver cuándo se puede quedar lejos, ¿eh? Sí, sí, sí.
Ya Bueno. después de lo de Murcia de esta semana. Quizá lo más pronto voy a ser yo visitar Galicia, porque yo tengo mucha familia en Galicia, entonces Sí. Ah, sí, mi pareja tiene toda la familia allí, entonces vamos a tener que enseñar a la niña, entonces vamos a ir en algún momento, pero bueno. Pues cuando vengáis no dejéis de llamarnos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo y ya estamos en contacto, ¿vale? Bien. muy bien. Muy Un abrazo, bien. Adrián. Venga, Chao, chao. gracias, Chao, hasta chao. luego, chao, chao. Mira, unha cousa. Dime. Bueno, primeiro para de gravar. Ay, sí.